Buenas, buenas, bienvenidos al podcast de Inteligencia Aumentada. En el episodio de hoy, aplicando para trabajos relevantes de la inteligencia artificial, parte 1. Sin más preámbulos, empecemos. Este podcast es para todos aquellos que les interesa el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning, también para los que se dedican o se quieren comenzar a desarrollar en el mundo de la inteligencia artificial, pero especialmente también para los que quieran cambiar de carrera profesional y comenzar a desarrollar soluciones con inteligencia artificial, ya sea como hobby, incorporarlas en su trabajo actual o incluso cambiar completamente de carrera profesional. Bueno, bienvenidos nuevamente, bienvenidos al podcast de Inteligencia Aumentada, el podcast de inteligencia artificial para todos aquellos que quieran cambiar de carrera profesional y les apasione la inteligencia artificial. Este es el podcast que tienen que estar escuchando. Y hoy finalmente llegamos al quinto paso de nuestra metodología, de toda la sucesión de pasos que yo hice cuando cambié de carrera profesional hacia inteligencia artificial. Este episodio, como dije, es el quinto y último de la serie de 5 episodios que venimos construyendo desde el número 12. Pero, como es el último y está lleno de información y lleno de tips y consejos, para que no sea un episodio muy largo y muy cansador para el que lo escucha, lo vamos a partir en dos partes. Sí, hoy vamos a ver la primera mitad y el episodio siguiente la otra mitad. Para más o menos mantener la duración estándar que yo quiero mantener en los episodios, que son entre 20 y 40 minutos, como mucho, para que uno lo pueda ir escuchando si sale a hacer ejercicio, si sale a hacer algún mandado, si va con el auto de un lugar a otro. Porque por ahí si lo hacemos más largo, lo junto todo en un mismo episodio, se va a hacer muy largo y por ahí se vuelve muy cansador. Entonces vamos a comenzar hoy con la primera parte. En esta serie, como ya lo sabemos, fuimos explicando una serie de pasos para poner en acción el cambio de carrera profesional hacia inteligencia artificial. Si no los escuchaste, te recomiendo que lo hagas, por un lado para conocer todos los pasos anteriores, cuáles son y cómo llevarlos a cabo, y por otro lado también para que puedas tener el conocimiento de toda la metodología completa. Obviamente para poder sacarle todo el jugo, todo el provecho, conviene tenerla completa y tratar de seguir los episodios en el orden en el que fueron grabados. El primero de estos pasos, si recuerdan los que ya lo escucharon, fue evaluar nuestras habilidades e intereses actuales antes de hacer cualquier tipo de formación o de tomar cualquier tipo de decisión. Luego, el siguiente episodio trataba sobre construir nuestros conocimientos y habilidades en función de qué es lo que nos falta y qué es lo que nos interesa en cuanto al rol de inteligencia artificial que queremos seguir nosotros. Luego pasamos a un tercer paso, donde una vez que teníamos estos conocimientos, veíamos cómo ganar experiencia y ponerlo en práctica. El cuarto paso, que fue el último episodio que largamos al aire, consistía en construir una red de contactos que nos permitiera darnos a conocer ante pares o incluso ante reclutadores y la gente encargada de tomar las decisiones en las empresas, sobre todo las que tienen que ver con la contratación de personal. Por último, una vez que adquirimos los conocimientos, ganamos la experiencia, nos pusimos manos a la obra y construimos el portfolio de proyectos, ya estamos en condiciones de comenzar a probar suerte en el ámbito laboral. Ya estamos listos para tirarnos al agua, para sacarnos el salvavidas y zambullirnos, probar suerte a ver qué tal nos va en la búsqueda de trabajo. Por eso el episodio de hoy nos vamos a encargar de la tarea de aplicar para trabajos relevantes en inteligencia artificial. Como dijimos hace unos segundos, en este paso vamos a comenzar a buscar y aplicar a roles en inteligencia artificial en las empresas que estén buscando personal relacionado con estos roles que nos interesan a nosotros. Pero por eso, antes de empezar a aplicar a posiciones, es importante tener en cuenta ciertas cosas que van a hacer que nuestra experiencia sea más positiva y las chances de conseguir nuestro primer empleo en el mundo de inteligencia artificial aumenten considerablemente. Yo esto lo fui aprendiendo, muchas de ellas dándome la cabeza contra la pared, cometiendo efectivamente el error y ver por qué no funcionaba, y al hacer el análisis e investigar un poco me di cuenta por dónde venía la mano de qué era lo que estaba haciendo mal. Y ahí pude corregirlo y mejorar mis chances, aumentar la probabilidad de conseguir trabajo. Primero que nada debemos buscar el trabajo o el rol o el puesto adecuado. No ser una ametralladora de aplicaciones a trabajos, porque uno lo que primero piensa es, el mundo de la inteligencia artificial, del machine learning, está lleno de puestos de trabajos que se postulan. Entonces, si uno se mete en páginas como por ejemplo LinkedIn, va a ver que hay un montón de puestos relacionados a todo este tipo de roles. Entonces, lo primero que uno tiende a pensar es decir, esta es la situación ideal, empiezo a postular toda la cantidad que pueda. Si hay 1500 puestos de trabajo, me presento a los 1500 y de esos, alguno voy a agarrar. Bueno, este es uno de los primeros errores que cometemos, y digo cometemos porque yo también lo he cometido. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto?
Cuando nosotros comenzamos, queremos hacerlo cuanto antes. Entonces, nos lleva a ser más permisivos hacia los puestos que aplicamos y estamos dispuestos a aceptar prácticamente lo que aparezca con tal de entrar en este mundo. Y después nos vamos a acomodar y vamos a ir terminando en el rol que queremos. No tiene nada de malo esto, pero ¿qué pasa? Todos los puestos que vemos que se solicitan, que incluyan alguna de las palabras claves que resuenen con nosotros, Data Science, Machine Learning, Inteligencia Artificial, Deep Learning, etc., parecen el trabajo correcto y mandamos nuestro CV, o sea, hacemos nuestra aplicación. ¿Por qué digo que es uno de los más grandes errores que podemos cometer? Por lo siguiente. Como el mercado laboral de la inteligencia artificial, la ciencia de datos, el machine learning es muy amplio, hay una gran demanda. Entonces, el número de puestos solicitados puede ser muy grande, sobre todo si abrimos nuestra búsqueda a cualquier parte del mundo, con la ventaja de los trabajos remotos. Esto nos puede tentar aplicar masivamente la mayor cantidad de empleos posible, como lo vengo repitiendo, pero cuando hacemos esto, sucede que llega un momento que son demasiadas aplicaciones y no podemos llevar el ritmo de solicitudes que tenemos y que pretendemos postularnos, y van perdiendo calidad esas postulaciones. Es decir, nuestras aplicaciones tienden a ser menos personalizadas. Tomamos un template, una plantilla, y mandamos masivamente la misma solicitud a todas las empresas. Entonces empezamos a enviar solicitudes genéricas, ¿sí?, utilizando el mismo modelo de CV para todas y la misma carta de presentación, los que utilizan carta de presentación. Y parafraseando a Tolkien, lo que terminamos haciendo es one CV to apply them all. Terminamos usando el mismo CV para todas las empresas, el mismo currículum en todas las empresas, y obviamente cada una busca cosas diferentes, tiene perfiles diferentes, tienen culturas diferentes, valores distintos, entonces no podemos usar la misma solicitud para todos. Al hacer esto, lo que pasa es que podría traer como consecuencia que los reclutadores tomen esta iniciativa nuestra como una señal de que nuestro interés en el puesto no es realmente genuino, sino que es una postulación más de tantas que se envían. Ellos tienen la habilidad de darse cuenta de que una postulación es genérica y que no está personalizada y pensada para ese puesto en particular. Seguramente nuestra solicitud genérica va a ser muy similar a muchas otras que forman parte de esta estrategia de postulación que usa muchísima otra gente. Entonces, ¿qué pasa? Somos uno más de ese grupo de gente que envía solicitudes masivas. Esto lo que va a hacer es que no nos tomen tan en serio nuestras solicitudes y por lo tanto vamos a ver que aplicamos a una gran cantidad de puestos y en la mayoría ni siquiera nos llaman o no, nos avisan que recibieron la solicitud o que la están analizando y que van a continuar o que no van a continuar con el proceso. ¿Qué pasa? Tiene un efecto contraproducente en nosotros, ya que nos va a dar la sensación de que nunca vamos a conseguir ese empleo que nosotros tanto estamos deseando y tanto estamos buscando si somos rechazados en tantas postulaciones. Y ahí empieza a aparecer fenómenos como el síndrome del impostor, porque empezamos a creer que no somos lo suficientemente buenos para trabajar en este ámbito. ¿Por qué? Porque por ahí en una semana nos postulamos a 1000 empleos y no nos llamaron de ningunos. Entonces, si hacemos seguimos esa lógica, lo que nos va a pasar es que vamos a empezar a creer de que no servimos para esto. Y en realidad es porque capaz que de esas 1000 solamente sirvieron 10, 15. Y bueno, justo en esas 10 o 15 no les interesó nuestro perfil y sigue de largo. Pero no tenemos que tomar esto como un indicativo de qué tanto servimos o qué tanto no servimos. ¿Y por qué? Porque seguramente esto de que no nos llamen va a ser producto de nuestra falta de estrategia y planificación en las postulaciones. Por eso, a continuación yo les quiero compartir algunos consejos para estar mejor posicionados al momento de presentarnos en una solicitud de empleo y aumentar nuestras chances de obtener alguno de estos roles. Una vez que vimos todos estos consejos antes de empezar a solicitar empleos, llegamos al momento propiamente dicho de empezar a aplicar a posiciones. Yo les voy a dar ahora una serie de consejos que agrupé en 8 categorías como para que ustedes tengan una guía de qué seguir y qué tipo de cosas tienen que prestar atención al momento de postularse a empleos. ¿Sí? La número 1 es analizar y elegir cuidadosamente a dónde nos presentamos. Como ya hablamos anteriormente, no es conveniente presentarnos a todos los empleos que aparezcan de forma masiva y de forma indiscriminada. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el problema de perder el foco al intentar aplicar a todos los puestos que existan, y por otro lado vamos a estar incluyendo como potenciales lugares de trabajo roles que quizás no son los que nosotros queremos. Y los ponemos ahí porque tienen que ver con inteligencia artificial, tienen que ver con machine learning, entonces los metemos en la misma bolsa. Yo incluido, yo lo he hecho, por eso les digo que no es lo más aconsejable,
Porque si después, imaginemos que, obviamente esto no nos asegura que el puesto es nuestro, y siempre podemos bajarnos de la postulación si está avanzada y no nos gusta esa posición. Pero ahora yo me pregunto, si no nos gusta o no nos interesa, ¿para qué nos vamos a postular directamente si nos vamos a bajar en el caso de que avance? Por eso es aconsejable siempre seleccionar con más atención qué tipo de roles vamos a presentar. Y por otro lado, imaginemos que tenemos la suerte de que nos llaman de alguno de esos y seguimos el proceso hasta el final y obtenemos el empleo. Vamos a ir a trabajar en un rol que por ahí no es el que nos gusta. Tanto esfuerzo hicimos para cambiar de carrera profesional, cambiar de campo, ir a algo que nos guste, que nos llene, que nos haga felices. ¿Y vamos a ir a buscar el primer rol que aparezca solo porque tenemos que trabajar de eso? Bueno, por eso es importante mirar y elegir bien en qué empresa nos postulamos. Es preferible, como dice el dicho, aunque suene trillado, a veces menos es más. Porque por ahí conviene postularnos en menos trabajo, pero en los que nos postulamos focalizar toda nuestra atención y toda nuestra dedicación. Mi consejo por eso es hacer una lista de los roles en los que nos gustaría trabajar y que estamos dispuestos a cumplir obviamente, y filtrar nuestras búsquedas de acuerdo a dicha lista. Hoy en día por suerte los empleos se buscan mediante plataformas digitales, las cuales suelen tener incorporadas herramientas de filtrado para las búsquedas. Por ejemplo, LinkedIn nos permite filtrar por país de residencia de la posición, por el tipo de jornada, si es jornada completa o parcial, por la cantidad de experiencia que tenemos nosotros, en categorías como por ejemplo sin experiencia, principiante, intermedio, etc. La empresa que lo solicita, si es remoto o presencial, y un montón de otros filtros que tiene que bueno, los podemos ir viendo y de ahí hacer una preselección de todos los puestos que hay en ronda. Esto lo que va a hacer va a ayudarnos a seleccionar mejor los puestos candidatos a los que vamos a aplicar. Y una vez que aplicamos el filtro al rol que quisiéramos postularnos, no solamente debemos prestar atención al tipo de rol al que nos presentamos, sino también a las empresas que lo solicitan. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchos no prestan atención a este detalle, pero de no hacerlo deja de convertirse en un detalle y puede ser un problema grande, no es algo menor. Quizá parezca una pavada, pero para mucha gente no lo es. Porque los valores, los principios, la cultura que puede tener una empresa es un factor importante en muchas personas. Yo sé que hay personas que esto no les interesa, que solamente quieren ingresar, hacer su trabajo, cobrar su salario, su sueldo, irse a sus casas y seguir con su vida. Y no les importa para nada lo que hay del otro lado de la puerta de la empresa. Es simplemente un lugar donde vamos a intercambiar trabajo por dinero. Pero para otras personas sí es importante porque ellos quieren que el ambiente de trabajo sea agradable, sea cordial, que se pueda trabajar bien en equipo, que nos escuchen si tenemos un inconveniente o que nuestros supervisores sean líderes en vez de jefes autoritarios que nos digan qué tenemos que hacer por la fuerza y un montón de otras cosas que uno puede buscar en una empresa. Por eso, prestar atención a la empresa que solicita la posición puede ser algo muy importante. Si ustedes están en el primer grupo, bueno, este consejo simplemente omítanlo, pero al que le importa realmente la cultura de la empresa donde van a trabajar, no es algo menor. Una forma de ver, a ver qué tal es la empresa, podemos ver quiénes trabajan en esa compañía y preguntarles qué tal es el clima, los valores de la empresa. Esto ya depende de lo que confíe cada uno de lo que nos dicen, porque con la gente con la que estamos hablando no la conocemos y no sabemos si nos da una opinión buena de la empresa es porque realmente es buena empresa o porque como empleado de empresa no puede hablar mal de la empresa, o al revés, si nos dan una opinión mala, no sabemos si es porque la empresa es mala o porque esa persona está teniendo una mala experiencia puntualmente ella o porque es una persona conflictiva. Entonces si hacemos esto tenemos que prestar atención a qué preguntar, qué nos dicen y tomar, como se dice, con pinzas lo que nos digan. Esto es algo que yo aprendí una vez que yo empecé a trabajar en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Sí? Comencé a trabajar en la empresa que estoy actualmente. Aprendí que existe algo que se llama mejor lugar para trabajar o best place to work. Esto es un reconocimiento que se le da a ciertas empresas de acuerdo a, entre otras cosas, encuestas internas que hacen por ser consideradas un lugar positivo para trabajar. Le hacen una serie de preguntas a los trabajadores de la empresa y con eso arman un ranking en función de la cultura que tiene la empresa, qué tan cómodos se sienten trabajando y arman este ranking. Existen distintos reconocimientos de Best Place. Uno de los más conocidos es el Best Place to Work en general y otro, por ejemplo, es el de Best Place for Women, ya que lamentablemente todavía existen lugares donde las mujeres no son tratadas con igualdad ante los hombres y es necesario hacer una encuesta particular a las mujeres a ver cómo se sienten. Lamentablemente eso sigue pasando. Por suerte,
en las empresas de TI, como son empresas más modernas, tienen otra mentalidad más moderna, no suele pasar tanto como en otras empresas. De hecho, en la rama de inteligencia artificial, de ciencia de datos, es una rama donde hay un número muy grande de mujeres, incluso en ciertos lugares hasta el porcentaje es mayor al de los hombres. Porque este clima, como son empresas más modernas, con otro tipo de mentalidad un poco más modernas, este tipo de cosas ni se las plantean, ¿sí? La mujer y el hombre es lo mismo en la empresa. Pero bueno, lamentablemente hay lugares donde todavía sí, y que una empresa tenga ese tipo de reconocimientos como el Best Place for Women no es nada para pasar por alto. El segundo punto del que les quiero hablar es pensar en el tiempo de los reclutadores. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el rol que se necesita cubrir es junior o principiante, suelen haber muchos postulantes. Esto significa que los reclutadores tienen cientos de postulantes a la vez y no pueden dedicar 5 o 10 minutos a ver cada currículum. Estarían semanas enteras viendo y leyendo postulaciones. Por eso, solo usan unos segundos en analizar cada CV, haciendo un sondeo rápido y mirando solo las palabras claves. Hacen como un pantallazo del CV y ven ciertas palabras destacadas, que es lo que ellos están buscando. Por eso debemos ser estratégicos cuando armemos nuestro propio currículum. ¿Sí? Quiero hacer hincapié en esto. Tenemos que ser muy quirúrgicos en cómo armamos nuestro CV. ¿Por qué? Porque el CV es lo que nosotros estamos mostrando, es nuestra historia de vida, personal, profesional, todo. Entonces tenemos que ser muy asertivos en qué es lo que vamos a mostrar y cómo lo vamos a mostrar. En función de esto, yo les recomiendo que un CV debería tener entre 1 y a lo sumo 2 páginas. Sobre todo si somos principiantes que no tenemos una gran experiencia para volcar ahí. Para puestos más altos, donde se requiere una experiencia mayor, es aceptable agregar una tercera hoja de ser necesario, pero tratemos de mantenerlo lo más resumido posible. No lo puedo afirmar y fundamentar, pero estoy seguro que si a un reclutador que tiene una pila de 300 currículum le llega una postulación con un currículum de 8 páginas, donde la primera página está un 75% cubierta de texto plano escrito en prosa, automáticamente la descarta, sin ni siquiera ver el nombre de la persona de que está postulando, el rol, nada. Ni lo mira porque automáticamente le sube la presión. No por nada, sino por una cuestión de que si tiene que prestar atención a cada uno de esos currículum, no termina más la postulación. Obviamente esto no es una actitud maliciosa por parte de los reclutadores, sino que no van a dar abasto con la cantidad de currículums que tienen que procesar, además de otras tareas que tienen en la empresa, no en su día a día. Por eso es importante tener en cuenta esto. Por eso yo ahora les voy a dar algunos consejitos sobre cómo adaptar nuestro CV para tratar de mejorar las chances en ese sentido. Y de la mano con esto viene el punto 3 que yo les quería comentar, que es adaptar nuestro currículum y la carta de presentación. La confección de un buen currículum es todo un arte y requeriría como mínimo un episodio entero para poder explicar cómo construir un currículum que nos destaque del resto y nos acerque a esa posición que tanto estamos buscando. Por eso en este episodio no nos vamos a detener en desarrollar cómo deberíamos construir nuestro currículum, sino que más bien nos vamos a concentrar en darles algunos consejos acerca de qué tener en cuenta al momento de postularnos para una posición con respecto a la confección del currículum. Por ejemplo, adaptar nuestro CV al trabajo específico al que estamos postulando. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos destacar y resaltar nuestras habilidades relevantes, experiencia y educación, y concentrarnos solo en aquellas que se relacionan con el rol al que nos estamos presentando. Si tendemos a pensar que cuanto más habilidades y experiencias agreguemos, damos la sensación de que somos más completos, que tenemos un perfil más completo y más seductor. Esto es cierto si todos estos datos que estamos agregando tienen que ver con el rol, con la posición que buscamos. Es muy común encontrarnos con currículum que incluyen todo tipo de formación, desde la escuela primaria hasta el curso de jardinería que hizo cuando tenían 11 años. Los reclutadores no ven estos datos como buena información de contexto, sino que es ruido que entorpece el trabajo y no aporta a su tarea de calificar a los postulantes. Y esto incluso puede llegar a tener un efecto contraproducente. Esto que estoy diciendo también aplica a lo que es experiencia laboral. No tiene sentido que pongan que trabajaron en el verano 2 meses repartiendo folletos o volantes o trabajando en una casa de comidas dentro de la cocina. Toda esa información no solo suma, sino que en la mayoría de los casos resta. Ojo, no tengo nada en contra de esos trabajos, todo lo contrario. Yo creo que el trabajo le da dignidad a una persona y celebro todos los trabajos. No hay ninguno al cual yo le tengo un cierto resquemor. Todos son para mí igual de dignos. Es más, muchas veces elogio el sacrificio de algunos en trabajar en condiciones extremas, como por ejemplo dentro de una cocina de una casa de comidas en verano, con el calor que debe ser ahí dentro. Solamente yo quiero hacer hincapié en que los reclutadores prestan atención exclusivamente a aquellos datos que se relacionen con la búsqueda. Y si ponemos
datos o experiencia que no tengan que ver con eso, nos puede estar jugando en contra. La única salvedad es si logramos poner esa experiencia en el contexto de nuestra postulación. No sé, ahora por pensar un ejemplo así inventado en el aire, no sé si es lo más correcto, pero en el caso que mencionamos de trabajar con lo de las casas de comida, podrían destacar que de ahí aprendieron a trabajar en un entorno acelerado, donde la precisión y la eficiencia son clave para no entorpecer el flujo del trabajo, o que ahí aprendieron a trabajar en equipo para que todos se coordinen y armen el menú que se pidió de forma eficiente, sin entorpecer el resto de las comandas. ¿Sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque ahí convertimos una habilidad que parecía, o una experiencia que parecía que hacía ruido en nuestro CV, que no tenía nada que ver, en una habilidad blanda que suelen ser difíciles de medir, que puede llegar a contribuir a nuestro perfil. Yo he escuchado, por ejemplo, en el ámbito bancario suelen pedir mucho, por ejemplo, para cajeros, gente que haya trabajado en McDonald's. ¿Por qué? Porque el ritmo vertiginoso de McDonald's hace que uno tenga que operar muy rápido y cobrar y sumar y dar el cambio y el vuelto y atender a otro. Entonces, eso hace que si uno está en un banco, el trabajo lo hace sobrado. Ese es uno de tantos ejemplos. Por eso, si vamos a poner alguna experiencia, tratemos de ver si la podemos poner en el contexto del puesto que estamos aplicando. Obviamente no lo forcemos porque se va a notar y va a quedar peor. Siguiendo con los consejos, es aconsejable acompañar al currículum con una carta de presentación. Dado que el currículum no debe contener mucho texto, incluir 2 o 3 párrafos presentándonos y contando nuestros intereses, motivaciones de trabajar en la empresa, va a hacer que el currículum sea descartado de inmediato porque el reclutador va a ver que tiene mucho texto en la primera página. Y acuérdense que muchas veces no tienen tiempo de leer tantos currículum. Una excepción de esto puede ser puestos de mayor seniority o consultores, puestos gerenciales, donde quizá ya lo sumo 5 o 6 postulantes, y ahí sí, le tienen que prestar más atención a cada currículum, no solo porque son puestos de mayor responsabilidad y no pueden cometer el error de tomar a la persona incorrecta, sino que sus currículums suelen ser un poco más grandes que los nuestros, ya que suman una gran experiencia en el campo. Pero si no, hay que tratar de hacerlo lo más resumido posible. Entonces, para eso, toda esa descripción nuestra, nuestra presentación de quiénes somos, qué nos gusta hacer, qué nos apasiona, por qué queremos trabajar en esa empresa, dejarlo en una carta de presentación. Ya más adelante podemos ir viendo cómo se construyen estas cartas, pero no poner toda esa información en el currículum. El cuarto punto del cual les quiero hablar es resaltar nuestra experiencia práctica. La experiencia práctica es altamente valorada en el campo de la inteligencia artificial y nuestro futuro empleador va a estar interesado de ver cómo nos desenvolvemos ante un problema relacionado con IA. No solo en el aspecto puramente técnico o programacional, sino también en la forma en la que analizamos el problema, que lo encaramos, las ideas que proponemos para resolverlo, nuestra proactividad de sugerir soluciones, entre un montón de otros aspectos que podrían llegar a querer evaluar. Y como ya mencionamos anteriormente, nosotros todavía no tenemos experiencia laboral comprobable en este campo, ya que nos estamos intentando insertar en el mercado. Entonces, no tienen forma de contrastar esto, no pueden ir a ver en las empresas en las que trabajamos y los roles que cubrimos para ver cuánto sabemos de IA, porque nunca trabajamos en eso. Por eso fue tan importante el paso 3 de nuestro plan, que fue ganar experiencia. Al no tener experiencia comprobable en nuestros empleos o en otras empresas, debemos mostrar nuestros conocimientos prácticos de otra manera. Y lo más fácil para nosotros es ofrecer un entorno simulado, entre comillas. ¿Y de qué forma podemos lograr esto? Como ya lo hicimos en el paso 3, pensando en un proyecto, creando una solución alrededor de este. Por eso es tan importante realizar un buen planteamiento detallado del problema. ¿Sí? Ideas de posibles soluciones, requerimientos, plan de acción para resolverlo, y en conjunto con todo esto la ejecución técnica. La adquisición de los datos, el análisis exploratorio, para reflejar a ver qué tenemos, ¿sí? para manejar los datos. Esto nos va a ayudar a mostrar que sabemos evaluar los datos que tenemos y no simplemente los metemos en la picadora de carne que es nuestro modelo y listo. Debemos también mostrar que sabemos resolver el problema tanto desde el lado del proceso como del lado técnico. A menos que ustedes persigan un rol puramente técnico, esto es algo altamente aconsejable porque está bueno que vean que somos un perfil completo, lo que se le llama un perfil T, donde transversalmente, lo que sería el techo de la T, representa que sabemos un poco de todo, tenemos un conocimiento general de todo, y la pata de la T indica como que tenemos conocimiento en profundidad de un tema. Pero en general, a diferencia de un perfil I, el techito nos da un contexto de conocimiento general de todo
y suelen ser roles más buscados o perfiles más perseguidos. Por eso, para esto de mostrar nuestra experiencia, debemos contar con un buen repositorio donde mostremos todo esto, y también debemos mostrar en qué tipo de situaciones adquirimos estos conocimientos. Si participamos en un hackathon o competencia, eso lo tenemos que resaltar porque es importante mostrar que tuvimos la iniciativa y la proactividad de inscribirnos y participar. Cualquier dato relevante que podamos contar al respecto suma. Esto al revés de lo que decíamos con experiencias previas en otros trabajos. Acá todo lo que hagamos relacionado con IA, así sea anotarnos en una competencia de Kaggle y haber participado un poquito, bueno, por lo menos si suma, agregarlo, porque eso nos da también un contexto de las cosas que sabemos hacer. Recordemos que nuestro currículum no debe ser muy extenso. Por eso es útil agregar en el currículum un enlace a nuestro repositorio. Puede ser alguno preexistente y de código abierto como es GitHub, o también puede ser una página personal que hagamos nosotros. De cualquier manera, ahí vamos a poder detallar todo lo que queramos. Entonces, de esta manera, primero, no vamos a sobrecargar nuestro currículum para que los reclutadores no lo pasen por alto. Segundo, al incorporar un enlace a un repositorio de proyectos, damos la impresión de que no estamos tan iniciados como parece en un principio, por no contar con experiencia laboral en el campo. Quizás suene una pavada, porque la mayoría que trabaja en este ámbito tiene un repositorio y tienen proyectos subidos, de hecho tienen contenido generado, artículos en blogs. Pero si nosotros estamos empezando, que ya vean que tenemos un repositorio, es buena señal de que ya por lo menos estuvimos experimentando, sabemos manejar algo de GitHub, que suele ser alguna de las habilidades que suelen pedir, entonces no está de más hacerlo. Tercero, damos acceso a una especie de apéndice de nuestro currículum, que para el interesado que quiera acceder, se adentre en un sitio que es exclusivamente nuestro. Ya no estamos ahí con otros competidores, ya están en nuestro mundo. Ahí vamos a poder mostrarles y contarles todo lo que queremos hacer. Es como invitarlos a pasar a nuestro taller, donde podemos lucirnos, y ahí mostrarles y explicarles y detallarles a fondo todo lo que queremos hacer y bien redactado, la documentación, todo. Entonces dejamos lo resumido en el currículum y de ahí un enlace como invitándoos. ¿Querés ver un poco más? Ven y entra acá, que yo te muestro todo lo que tengo para mostrarte de lo que yo sé hacer. Con este punto, con este 4 puntos, llegamos a la mitad de la lista y vamos a hacer una pausa acá. Vamos a cortar el episodio acá para que no sea muy largo, como lo explicamos al principio. Y en la próxima vamos a continuar con los otros 4 puntos de la lista de aplicaciones a trabajos en inteligencia artificial. Espero que este contenido les haya servido. Si les sirvió, recuerden seguirnos en Spotify. Suscríbanse para estar notificados de cuando subamos los nuevos episodios. Si pueden y creen que el podcast lo amerita, déjenos una recomendación y una puntuación de 5 estrellas. Esto va a hacer que el algoritmo de recomendación de Spotify nos sugiera a más personas que están buscando contenido relacionado y así poder llegar y ayudar a más gente. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @inteligenciaaumentada. Ahí pueden dejarnos cualquier tipo de mensaje, comentarios, sugerencias, críticas, pedidos de contenido. Si hay algún contenido que ustedes quieran que nosotros desarrollemos en detalle, pídanoslos ahí, escríbanos, nosotros leemos y respondemos todos los mensajes. Y si no, algo que recién ahora lo estoy lanzando, pero que pueden utilizarlo también, es nuestra dirección de correo temporal, que es inteligenciaaaumentadapod@gmail.com. Inteligencia aumentada pod, como la abreviación de podcast, pod@gmail.com. Ahí pueden escribirnos y también darnos todo tipo de sugerencias, críticas, consejos, pedidos. También pueden seguir en LinkedIn, ¿sí? Con mi nombre como Luciano de Arriba. Ahí yo voy a tratar de ir subiendo contenido más seguido. Eso empezó hace relativamente poco, pero vamos a empezar a los contenidos que estamos generando tanto en el podcast como en la cuenta de Instagram. Subirlos ahí para ir un poco más de detalle, desarrollándolos un poco más. Así que si quieren también pueden seguirnos ahí generando contenido. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio con la segunda parte de aplicar a trabajos relevantes en inteligencia artificial. Muchas gracias por escucharnos. Chao.